Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Fija tus pensamientos. Y bueno, pues vamos a comentar algunas cuestiones de el por qué debemos fijar nuestros pensamientos, porque si no divagamos mucho, mis amados, y por eso de repente pues nos perdemos en la inmensidad de nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, fíjense que normalmente cuando se le pregunta a alguna persona quién ha sido el personaje más grande de todos los tiempos de su país, normalmente tienen una respuesta. Por ejemplo, si le preguntáramos a los ingleses, a los británicos, pues ellos de inmediato prácticamente dicen que es el señor Winston Churchill. Si le preguntáramos a un norteamericano, pues seguramente responderían la gran mayoría, ya sea George Washington o Abraham Lincoln. Si nos preguntaran a nosotros, pues aquí tendríamos muchas dudas, ¿verdad? No sabríamos de bien a bien responder ese tipo de preguntas, porque igual algunos pensarían que fue el señor Benito Juárez, o no sé a quién tú pudieras tener en mente como para contestar quién pudiera ser el hombre más grande de todos los tiempos de México. ¿No? Bueno, pero fíjense bien que si nosotros le hubiéramos preguntado, le preguntáramos a un judío a principios del siglo primero, o sea, a principios de nuestra era moderna, de la era de después de Cristo, pues sin duda todos hubiesen dicho que Moisés era el judío más grande, el más justo, el sadik, como en hebreo se lo nombra, un justo más grande que haya existido. Obviamente nosotros, pues, a través de la lectura de la palabra de Dios, de el estar estudiando su bendita palabra, pues nos damos cuenta de que Moisés fue la personalidad, pues, mayor de la historia del pueblo judío, específicamente. Él, obvio, como todos sabemos, pues los había rescatado de la esclavitud y pues a través de él Dios les había dado la ley, ¿se recuerdan? A través de ese decálogo que Dios le da allá en el monte Sinaí, después de 40 días de haber estado pues en la presencia de Dios y todo lo que sabemos a través de la narrativa correcta de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Bueno, pero ya después, nosotros, obviamente, al seguir estudiando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pues vemos cómo el escritor de la carta a los hebreos, pues le describe a los cristianos judíos que recién se habían convertido al cristianismo en aquellos tiempos, por allá del primer siglo después de Cristo, les describe cómo Jesús es increíblemente más grande que Moisés, mucho más grande que Moisés. ¿Y cuál es el argumento que presenta el escritor del libro de los Hebreos? Bueno, el argumento es que a pesar de la grandeza de Moisés, porque obviamente pues vemos la gran condición que Dios le permite a Moisés ejercer en aquellos tiempos. Recuerdan que él tuvo la oportunidad de abrir el mar rojo. Bueno, o sea, Dios abrió el mar rojo a través de, la, de la condición de Moisés, hizo grandes proezas. De hecho, delante de Faraón, pues generó una condición que hasta que no los dejó salir de Egipto, pues Dios dejó en paz al pueblo egipcio, ¿verdad? Obviamente hizo muchas cosas grandes Moisés, pero a pesar de todo esto, de la grandeza de Moisés, nuestro Señor Jesucristo juega en una liga completamente diferente. En el béisbol, cuando hay jugadores que de verdaderamente destacan, dicen, este juega en las grandes ligas. Bueno, pues Jesús juega en las exageradamente más grandes ligas de lo que podemos imaginar. Jesús, ¿verdad? Gracias al cual profesamos nuestra fe, como lo dice Hebreos 3:1, pues ha sido estimado digno de mayor honor que el mismo Moisés, que el mismo Elías, que el mismo Eliseo, mis amados, que cualquier personaje que la palabra de Dios nos pueda describir. Pues él, ¿verdad? Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma,
Eso lo vemos ahí en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 3. Y en el versículo 5, pues ya nos dice que Moisés fue fiel como siervo, pero en el versículo 6 dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Imagínense nada más qué clase de comparación estamos generando, porque obviamente pues tenemos que poner a Dios, a Jesucristo mismo, en su justa dimensión. Debemos ponderar correctamente pues la condición de quién verdaderamente es nuestro Dios todopoderoso. Jesucristo mismo, que se hizo hombre para nosotros poder experimentar pues la presencia de Dios aquí en la tierra. Amén. Bueno, pues vamos a ver cómo los pasajes que vamos a leer el día de hoy, ¿verdad? Los temas de estos pasajes, pues son los problemas y las angustias, los periodos de prueba, las dificultades y las tribulaciones que todo ser humano normalmente pasa en la faz de la tierra. Y según el Nuevo Testamento, pues el secreto para lidiar con toda esa problemática, ¿verdad? Pues justamente es fijar nuestros pensamientos y considerar atentamente a Jesucristo como el secreto digno de reconocer para lidiar con toda nuestra condición humana, mis amados. ¿Cómo ven? Y aquí es donde nosotros pues tenemos la gran bendición del por qué estudiamos la palabra de Dios, por qué ahora comprendemos pues todo lo que ya estamos comprendiendo, gracias a Dios, ¿verdad? Esa sabiduría que el Señor nos está dando, esa sabiduría que viene de lo alto, que es una sabiduría completamente mayor que la propia sabiduría que el ser humano puede adquirir a través de la ciencia, del conocimiento, de la vivencia misma. Nosotros tenemos la sabiduría que viene del Creador, mis amados. Y esto nos da la oportunidad de ver todo más allá de lo que comúnmente se puede ver. Dios ha abierto ahora nuestros ojos espirituales, nuestra capacidad mental ha sido ya rebasada con mucho porque se ha abierto eh, a un sistema diferente, se ha abierto a una condición completamente diferente, a lo espiritual. Y aquí es a donde nosotros pues ahora descansamos muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos las cosas pues como todo ser humano las vive. Ahora Dios nos da autoridad sobre todo y nos da también la bendición de la sabiduría de cómo actuar respecto a problemas, angustias, necesidades, enfrentar fracasos, enfrentar pérdidas de seres queridos, cómo ya ahora reaccionamos ustedes y yo, pues al comprender la palabra de Dios, al conocer que verdaderamente Dios es el que ha puesto las cosas en un plano completamente diferente para nosotros. Amén. Y pues para ello, pues vamos a estudiar el Salmo número 119. Ya estamos avanzando mucho en este Salmo, ya vamos del versículo 137 al 144. Y bueno, pues aquí la palabra de Dios nos enseña y dice la palabra, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Vemos aquí, ¿verdad? Que en cualquier momento de nuestra vida, mis amados, pues suele haber un área que nos causa problemas, que nos causa angustias, un área en nuestra vida, en lo que estamos viviendo, en el día a día. ¿Ah? Puede ser algo por lo que tú mismo estés pasando, por lo que algún miembro de tu familia esté desgraciadamente sufriendo, o algún amigo cercano esté pasando, ¿verdad? O algo que tenga que ver con tu trabajo, con tu entorno, con el ministerio que Dios te ha dado. Y bueno, pues fíjense bien que en algún momento Rick Warren, un pastor estadounidense,
él hacía unas expresiones muy específicas y él solía pensar que la vida pues era una serie de batallas seguidas de tiempo de bendición. Nosotros, dentro del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, hemos visto que esto es como esos altibajos que de repente tenemos, ¿verdad? Esas situaciones que en donde Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero vemos que de repente tenemos periodos de crisis. Y recuerden que, bueno, pues Dios permite que ustedes y yo pasemos por tiempos de crisis, primeramente para tener la gran bendición de atender a la fe. Y por fe, pues ver efectivamente que hay situaciones dentro de la crisis que trae peligro a nuestra vida, que trae condiciones y situaciones que no quisiéramos pasar o vivir, que trae dolor, que trae sufrimiento muchas veces, pero que esto nos enseña que hay también después del peligro, hay oportunidades, mis amados. Y entonces vemos que después de esa crisis viene de inmediato un tiempo de bendición. Y de esta manera, pues nosotros cada día, pues nos vamos fortaleciendo. Yo voy a poner aquí un pequeño ejemplo respecto a el deporte del físico-constructivismo. Ustedes sabrán que para poder las personas que se dedican a ese tipo de deportes, pues acrecentar su masa muscular, pues normalmente lo que hacen es que primero hacen una cantidad de ejercicio, ¿verdad? Que los lleva a tener pues una hipertrofia muscular. ¿Qué es esto? Que las células de sus músculos muchas veces se lastiman de tal manera que o se rompen o empiezan a sufrir por el gasto que están llevando a través del ejercicio. Pero después viene un tiempo en donde estas personas, después de haber hecho ese tipo de ejercicios que los lleva hasta a provocarse un dolor exagerado por la cantidad de ácido láctico que se empieza a producir en su organismo y cuando se enfría, se forman esos cristalitos que rompen propiamente esas células. Y estas células tienen dos opciones, una de dos, o se multiplican para poder soportar el trabajo que está llevando esa persona, para que para la próxima, bueno, tenga la oportunidad de desarrollar ese trabajo sin tanto dolor, sin tanto problema, o en su defecto se fortalece. Bueno, pues mis amados hermanos, de esta manera es como una persona crece muscularmente y lo tiene que repetir constantemente ese dolor, esa condición. De hecho, hay un eslogan entre ese tipo de gente que dice que si no hay dolor no hay beneficio o no hay crecimiento. Y efectivamente, si nada más se va uno a hacer, pues tarugo, perdonando la expresión, al gimnasio, pues simplemente no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando hay este tipo de condiciones en donde se lo lleva uno hasta el extremo, y vive esa realidad, ve uno cómo empiezan a crecer y se fortalecen muchísimo. Bueno, este ejemplo me tiene que servir para que ustedes puedan comprender que Dios nos lleva a ese tipo de dolor, de sufrimiento en nuestra vida, para que nosotros podamos crecer en el área espiritual, para que nosotros podamos madurar, para que tú y yo crezcamos en la fe. Así mismo es. Si no hay ese dolor, ese sufrimiento, pues desgraciadamente tú y yo no podríamos visualizar el peligro y la oportunidad que tenemos a través de las crisis. No podríamos experimentar tiempos de batalla, de guerra, de lucha, para después venir a disfrutar el tiempo de bendición, el tiempo de paz. ¿Cómo ustedes y yo podríamos ver que verdaderamente Dios nos está bendiciendo si no tenemos un referente? Me voy a permitir también comentar acerca de un testimonio de una hermana que me permitió contarlo. Esta hermana, hija de pastores de varias generaciones, tanto por parte de su padre como por parte de su madre, se casó con un hijo de pastores también de varias generaciones. Estas familias pues eran muy acomodadas económicamente en el norte del país, son, ¿verdad? Y bueno, pues esta hermana vivió en una burbuja tan
especial, muy bendecida, obviamente, de parte de Dios. Imagínense nada más qué clase de bendición vivía esta mujer, que todo lo tenía, no tenía ninguna carencia. Ella vivía como en una especie de burbuja. Y resulta que a ella llegó el momento en que le fastidiaba el escuchar el testimonio de los hermanos cuando Dios los bendecía, cuando Dios hacía algo por la vida de alguien. Se molestaba mucho porque los hermanos le robaban, así en esa, entre comillas, al pastor, a su papá, en los tiempos que ella quería a lo mejor jugar con él o pasar un tiempo con él. Y de repente, pues el pastor tenía que atender a algunos hermanos. Entonces ella empezó a ver que lejos de que Dios fuera, pues, de lo que hablaba su padre, de lo que ella conocía, pues veía que pues ella no necesitaba nada de Dios. ¿Por qué? Porque ella todo lo tenía, no tenía un referente de una angustia, de una necesidad, de un apuro económico, porque todo lo tenía. Entonces esta mujer llega el momento en que empieza a apostatar de su fe y empieza a declinar la condición del hecho de creer que verdaderamente había un Dios. Ella no necesitaba de nada. Técnicamente en su cabeza pensaba que no necesitaba ni siquiera de ese Dios del cual su padre o sus padres predicaban. Pero llegó el momento, mis amados hermanos, que obviamente Dios en su misericordia, porque es en su misericordia, pues la llevó a sufrir una gran batalla. De repente Dios le recrudeció el deseo de ser madre. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Su vientre estaba cerrado. Ella no podía tener hijos. Tenía lo que se nombra la matriz infantil y no podía desarrollar su condición. Ella, fíjense que todavía en esa condición, como quería ser madre y con toda la economía que podía y que tiene, pues un día viajó para África y adoptó a tres hijos y se los trajo a su lugar de residencia. Bueno, pues obviamente ella pensó que con eso iba a satisfacer esa necesidad que Dios le había puesto de ser madre, esa batalla que estaba librando. Pero Dios le recrudece aún más esa necesidad por ser madre, pero por ella misma. Y entonces ella se empieza a dar cuenta a través de esa batalla, de esa lucha que estaba viviendo, de esa necesidad ahora sí, que sí necesitaba de un Dios vivo y verdadero. Mis amados, para no hacerles el cuento muy largo, simplemente ella hasta que se derrumbó delante de Dios, se humilló delante de Dios, tuvo un quebrantamiento en su corazón, le pidió perdón en un arrepentimiento genuino a Dios. Tiempo después, no les voy a decir que luego se embarazó, tiempo después, mis amados, Dios le dio la bendición de ver que después del peligro de no poder ser madre, Dios le da la oportunidad y entonces se embaraza y ahora es madre de 3 hijos biológicos suyos con su esposo y más 3 que tenía, Dios le regaló la bendición de ser madre de 6. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Este ejemplo, mis amados, se los estoy dando también porque obviamente muchas veces nosotros, al no tener un punto de referencia, pues no sabemos ponderar, no le sabemos dar el valor correcto a la grandeza de Dios, a la misericordia de Dios, a la bendición de Dios. Entonces, fíjense bien, ahora, ya en el tiempo actual, el que piensa que la vida es como un transitar, ¿verdad? Por 2 carriles, así lo dice Rick Warren, ¿verdad? Uno es el carril de bendición y el otro es el carril de la batalla, pero pues ambos están por la misma carretera. Normalmente nosotros vemos carreteras que van y vienen siempre, ¿verdad? Que tienen la doble circulación. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir esta reflexión que estoy dando, mis amados? Que vamos a pasar por tiempos de batalla, vamos a pasar por tiempos de necesidad, de angustia, pero también, mis amados hermanos, estamos pasando por tiempos de bendición. Ciertamente, así lo dice el salmista. Él mismo pasó por tiempos de batalla y lo leímos ahí en el versículo 143.
He caído en la angustia y la aflicción, dice el salmista. Ahora, lo importante de todo esto es cómo respondemos. ¿Cómo respondes ante una situación? ¿Cómo respondes ante la situación cuando caes en angustia? Cuando viene a tu vida aflicción, cuando viene a tu vida el desespero por no saber qué vas a hacer, cuando de repente te despiertas y tienes una deuda prácticamente impagable y no tienes un centavo en la bolsa, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes, mi amado? ¿Cómo respondes, mi amada? Cuando tienes un grave problema, ¿cómo respondes? Bueno, fíjense bien, la palabra de Dios a través del salmista pues nos da una respuesta bien sencilla, pero muy efectiva. La respuesta es la que tú y yo tenemos que tomar en consideración de aquí en adelante, es seguir confiando en el Señor. Seguir creyendo que la palabra de Dios es muy digna de confianza. Así lo dice el versículo 138. Entender que cuando nosotros amamos la palabra de Dios, empezamos a ver que los mandamientos de Dios deben ser nuestra delicia, nuestro regocijo, porque allí empezamos a descansar, mis amados. Porque recuerden que los mandamientos de Dios son los límites que Dios pone para nuestras vidas, para que cuando nos mantengamos dentro de esos límites, pues no tengamos una situación crítica. Dios tiene el control de todo eso. Siempre va a estar en ese control. Por eso tenemos que amar los preceptos de Dios. Por eso tenemos que permitir que los mandamientos de Dios vengan a ser como esa miel dulce a nuestro paladar. De hecho, el salmista fija sus pensamientos en Dios. Y es por eso el título de este tema, ¿verdad? Fija tus pensamientos. ¿Pero en quién? En Dios. Acuérdate que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Podemos fijar nuestros pensamientos en Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 137 nos dice, Señor, tú eres justo. Cuando nosotros comprendemos esta gran revelación, mis amados, de que Dios es justo, tenemos que llegar a entender claramente que lo que estemos pasando, Dios lo ha permitido porque tiene un propósito, porque tiene un objetivo muy claro para nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas al permitir que su justicia venga a nuestra existencia? Que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que tú y yo crezcamos, maduremos. Que no seamos como niños fluctuantes, dice la palabra de Dios, llevados por doquier viento de doctrina, sino que verdaderamente vengamos a un crecimiento, a una madurez, que aun cuando vengan tormentas, vengan condiciones extremas, nosotros aferrados a la roca verdadera, a Jesucristo mismo, parados allí, cimentados en la roca verdadera, mis amados. Miren, la gran revelación del Nuevo Testamento es que Jesucristo es el Señor. Así lo dice Romanos 10:9. Y es Él, ¿verdad?, en quien debemos fijar nuestros pensamientos. Él es aquel en quien tenemos que fijar nuestros pensamientos. Porque les comentaba hace un momento, tú y yo podemos divagar tanto en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que nada más estás dando vuelta y vuelta y vuelta en tus pensamientos? ¿Cómo voy a resolver esto, hijo Señor? No sé ni qué voy a hacer. Y no tienes una fijación correcta. Voltea a ver a la cruz cuando tengas un gran problema. Fija tu pensamiento, fija tu mirada en Cristo Jesús. Y vas a ver cómo Dios empieza a poner en tu mente, en tu corazón, la respuesta a tu condición, a tu situación. Es así como opera la fe, mis amados. Es así como Dios puso este mecanismo de acción para que ustedes y yo
operemos y vivamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. Esa es la realidad. Tú y yo hemos sido justificados por la fe en Cristo. Somos más que vencedores por la fe en Cristo. Entonces tenemos que fijar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Así lo dice Hebreos. Amén. Así lo dice Dios. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque en tiempos de angustia, en tiempos de problemas, mis amados, ahora podemos fijar nuestros pensamientos en ese Dios todopoderoso. Hashem es su nombre. Amén. El eterno, el creador del universo, el amo del universo. Y ahora podemos confiar en sus promesas, porque nos hemos dado cuenta una y otra y otra y otra vez que Él no falla, que Él es fiel para cumplir todas sus promesas, que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Recordemos que Él siempre, siempre, siempre va a respaldar su palabra con hechos, no nada más por palabra, mis amados. Entonces, obviamente, pues el Señor nos ha de tener que pasar por periodos de prueba. Esos periodos de prueba nos tienen que hacer crecer, como ya quedamos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer del libro de Hebreos, en el capítulo 3, del versículo 1 al 19, y miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra su generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Bueno, mis amados, aquí es una palabra de amor, de ánimo, pero también fuerte, que tenemos que considerar. Por eso dice, exhórtense ustedes, entre ustedes mismos, a no perder la fe. ¿Va a haber periodos de prueba? Sí, sí, mis amados hermanos, pero recordemos que no se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Tarde o temprano todos pasamos por periodos de prueba. En esos momentos, el reto que tenemos tú y yo es permanecer fieles a Dios, ¿verdad? O sea, no endurecer nuestros corazones, sino mantenerlos blandos y sensibles hacia Dios. ¿Y para qué? Pues para poder seguir confiando a pesar de todas las dificultades y de los desafíos que prueban nuestra fe, mis amados. Y de esta manera, pues vamos a ir creciendo, como lo he repetido incansablemente.
Durante esos periodos de prueba, crecemos en madurez espiritual, crecemos en sabiduría, crecemos en carácter, crecemos en fidelidad cada vez que sentimos ganas de hacer algo incorrecto, pero elegimos hacer lo correcto. Miren, en los periodos de prueba, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay gente que nos dice, mira, vete por el atajo, mejor vamos a provocar o a generar algún dinero haciendo alguna maldad, robando, ¿verdad? Y hay mucha gente que la prueba saca la situación en donde si pierden la fe, pues tristemente van a caer en una tentación. Pero si nosotros nos aferramos por fe a la condición que estamos viviendo y a la verdad que Dios nos ha dicho, pues vamos a esperar que Dios supla nuestra necesidad. Y no tendremos que robar, no tendremos que hacer nada indebido. Pero esa es la fe, mis amados. Y por eso tiene que ser probada. Miren, Moisés fue fiel, pero Jesús, por supuesto, es nuestro ejemplo supremo de fidelidad. Pasó años de preparación y por momentos de poderosa tentación en el desierto. Recuerden que después de 40 días de ayuno fue tentado por el enemigo, pero simplemente, así como lo dice la palabra de Dios, en Hebreos 3:2, él fue fiel en todo lo que Dios le dio a hacer. Obviamente podemos comprender, mis amados, que si Dios le dio tareas especiales a su Hijo Jesucristo, que lo llevaron a pasar por situaciones críticas. Imagínense, Él llegó a una angustia tan grande como la que tú y yo creo que jamás viviremos. Aun cuando nuestras angustias, nuestros problemas puedan ser muy grandes, no podremos llegar a la angustia que llegó nuestro Señor Jesús. Imagínense, llegó hasta sudar sangre, literal, por la angustia que tuvo, porque realmente pasó por ese tiempo de prueba. Él tenía la palabra correcta. Dice, Señor, pasa de mí esta prueba, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y Jesucristo pasó la prueba, ¿verdad? Él tuvo que tomar de la copa de la ira de Dios, lo que tú y yo ya no vamos a tener que hacer. Toda la ira de Dios se descargó en Jesucristo por nuestro pecado, cuando Cristo no tenía ni vela en el entierro prácticamente. Pero ahí estuvo la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la carta de los Hebreos fue escrita a un grupo de personas que estaban pasando por un tiempo de prueba y persecución. Tal vez es el tiempo que estás pasando, tal vez es el tiempo que ya pasaste, o tal vez es el tiempo que vas a pasar. Esto fue escrito para alentarlos a aferrarse a su confianza y a su esperanza. Esto nos los deja el Señor, nos lo deja Dios escrito. Esta inspiración divina nos la deja ¿para qué? Para que tú y yo nos aferremos a nuestra confianza y a nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Estaremos pasando por pruebas, sí, pero más que nunca es cuando nos tenemos que aferrar a Dios. Y lo tenemos que hacer inspirados por Jesús. Dice el versículo 1, consideren atentamente a Cristo Jesús. Consideremos a Jesucristo cuando estemos pasando por pruebas de aflicción, de necesidad, mis amigos. En este pasaje, el escritor cita el Salmo número 95 de los versículos 7 al 11. Y bueno, curiosamente, él no escribe como dijo el Espíritu Santo, sino como dice el Espíritu Santo. ¿Ah? Bueno, nosotros tenemos que ver que Dios habla a nuestras vidas en un tiempo presente, para el día de hoy. La palabra de Dios es tan actual, tan viva, que tú y yo lo podemos ver que está en un tiempo presente para ti, para mí el día de hoy. El escritor de Hebreos cree claramente que el Espíritu Santo continúa hablando a todos y cada uno de nosotros como lectores de esta carta por medio de las Escrituras de manera contemporánea.
al leer la Biblia el día de hoy, mis amados, pues debemos esperar y confiar y creer y recibir que el Espíritu Santo verdaderamente nos está hablando hoy. Entonces, vemos que esto es para nosotros. Y a pesar del momento cumbre, fíjense, de la liberación de Egipto, cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, había caído en un periodo de prueba en el desierto, pues esto también supone una advertencia para nosotros. Y por eso dice ahí entre los versículos 12 y 13 de Hebreos 3, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Vemos cómo Dios nos da, ¿verdad?, uno de los remedios más impresionantes para la incredulidad. ¿Y cuál es ese remedio? El vivir en comunión, el vivir en comunidad, mis amados. Por eso dice el escritor de Hebreos, anímense unos a otros cada día. Proverbios 27, 17 dice bien clarito, hierro con hierro se aguza, así el rostro del amigo. Dios nos ha dado el remedio para la incredulidad cuando estamos, perdón la expresión, pero es correcta, en manada. ¿Por qué? Porque en manada nos apoyamos los unos a los otros, nos ayudamos. Cuando estamos haciendo coinonía, cuando estamos viviendo la experiencia de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a que formalizáramos, cuando estamos pertenecientes a la gran familia de Dios, unos a otros nos debemos cuidar y nos debemos animar y nos debemos de fortalecer. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, ser parte de una comunidad cristiana. Gloria a Dios porque el Señor nos ha provisto de casa. El Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios es nuestra casa, es tu casa. Somos una gran familia en Cristo. Y es por eso que yo te animo a que tengamos ese momento de coinonía y no nada más esperes que sea el pastor el que pueda alentarte, el que pueda de alguna manera pues confortarte, animarte. No, para eso estamos todos como hermanos. Qué gusto me diera que yo pudiera despedazarme en 140, 160 personas que conformamos la iglesia Aljaba de Dios. Qué gusto me diera, mis amados. Físicamente estoy hablando porque ya en estos tiempos creo que somos muchos, muchos más para la gloria de Dios, ¿verdad? Qué gusto me diera poderme despedazar y poder atender a cada uno de ustedes como lo merecen. No puedo, por más que yo quiero, no puedo. Pero por eso estamos todos como hermanos. Por eso es muy importante que tú pertenezcas a la comunidad cristiana Aljaba de Dios. Miren, el pasar tiempo con otros cristianos, con otros hermanos, ¿verdad?, animarnos unos a otros, edifica nuestra fe, mis amados. Cuando tú tienes contacto con algún otro hermano, no necesariamente con el pastor, y de repente le preguntas, oye, ¿y cuál es tu testimonio? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Y ese hermano empieza a abrir su corazón y te dice, mira, Dios me libró de esta situación, me sacó de aquello. Bueno, imagínate el milagro que hizo en mi vida. ¿Saben qué es lo que sucede? Que obviamente, pues viene el ánimo. Y así como en algún momento he platicado, cuando un joven me preguntó, oiga, después de oír su testimonio, ¿también yo tengo esperanza? Hermanos, el testimonio de las personas anima a los otros a creer en Cristo. Y no porque por lo que digamos, sino por lo que Dios hace. Entonces, vemos cómo nosotros nos podemos ir ayudando los unos a los otros. En algunos otros devocionales les he pedido que por favor tomen un poquito de tiempo. Dentro de las redes sociales hay muchos números de teléfonos. A lo mejor tú no vas a reconocer el número de alguien, pero si Dios pone en tu corazón que le hables a esa persona, preséntate con esa persona.
Háblale y dile, mira, soy fulano de tal, estoy en el grupo del cual tú tomes el dato, pertenezco a la gran familia de Aljaba de Dios y quiero ponerme a tus órdenes. Quiero saber cómo te llamas, quiero ver si puedo apoyarte en algo, quiero decirte que Dios te ama. Ayúdenme, mis amados hermanos. Es parte de lo que tenemos que hacer. Se los he pedido en muchas ocasiones. Ojalá y de verdad que prontamente Dios les redarguya constantemente en su corazón para que me puedan ayudar, para que provoquen que el reino de los cielos genere lo que Dios quiere generar en nosotros, que nosotros vengamos a ser fuertes en el amor de Cristo, mis amados, conviviendo los unos con los otros. Retomando el punto de lo que estamos estudiando, miren, habla acerca del engaño, del pecado que endurece el corazón. Esta es una expresión muy interesante, mis amados. El pecado es engañoso, porque si no fuera de esa manera, pues no pecaríamos. El pecado suele ir acompañado de un título muy engañoso. Esto no es realmente un pecado y de todas maneras no te hará ningún daño, ¿verdad? Mucha gente pues se va con la finta. ¿Qué tanto es tantito? Total, si pruebo esto, no pasa nada. Si hago aquello que sé que es malo, que no es correcto para mi vida, pues igual ni cuenta se van a dar. Ese es el engaño del pecado. Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira. Y entonces, cuando caemos en pecado, pues se forman malos patrones. Muchas veces nuestra conciencia se hace tan dura que se hace como un callo y nuestro corazón se endurece y dice la palabra de Dios que se hace como una piedra que después ya no reacciona a la voz de Dios. Entonces, vemos que en el centro del pecado, o sea, todo pecado inicia por la incredulidad. En el centro del pecado está la incredulidad, mis amados. Desde el jardín de Edén, ¿se acuerdan? El engaño del pecado nos ha hecho dudar de la bondad de Dios. Ahí está la incredulidad. ¿Acaso será Dios tan bueno? Nos hace dudar de su amor por nosotros, nos hace dudar de su palabra. Fíjense nada más que la incredulidad nos lleva a pecar. Por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. Por eso Dios es insistente, incisivo en que constantemente tiene que probar nuestra fe. Porque nosotros, dice, engañoso es el corazón del hombre. Nosotros humanamente tantito dejamos de ver la cruz del Calvario, dejamos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe y nuestro corazón engañoso nos lleva otra vez a pecado, a la incredulidad. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3:1, cuando la serpiente le pregunta a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y luego les dice en el versículo 4, no es cierto, no van a morir. Ajá. Pues fíjense bien, antes de que ellos cayeran en la condición de la desobediencia, de la rebeldía, antes de comerse la fruta prohibida, ¿verdad? Que nos muestran, pues siempre nos tragamos una mentira acerca de Dios. Eso es lo que va a traer a nuestra vida el Satanás, el miserable. Primero te va a dar a comer una mentira acerca de Dios. Para nosotros, mis amados, hoy sigue siendo lo mismo. Si realmente creyéramos en el amor de Dios por cada uno de nosotros, si verdaderamente creyéramos en su gran bondad, si realmente creyéramos en su palabra, entonces no caeríamos en el engaño del pecado. No le daríamos en ningún momento autoridad a Satanás con su mentira. No caeríamos en situaciones de abuso, no caeríamos en situaciones de celo tóxico, no caeríamos en situaciones de ira, ¿verdad? No caeríamos en muchas de las acciones que caemos por escuchar la mentira de Satanás. Miren, por causa de sus quejas, ¿se acuerdan?
el pueblo de Dios nunca entró en el reposo del Señor, lo cual era justo aquello que anhelaba, ¿verdad? Era lo que querían, entrar en el reposo de Dios, pero siempre quejándose y quejándose y quejándose. Muchos de nosotros, mis amados, desgraciadamente caemos en esa condición. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no le creemos a Dios, que es lo peor. No confiamos en que Dios provee cuando ya fuimos vistos, cuando hemos visto su provisión en nuestras vidas, mis amados. En aquel tiempo, todos esos judíos que salieron de Egipto, Dios los liberta, ve cómo Dios les provee de maná del cielo, les da agua de la peña de Horeb, les genera una sombra para que el sol no les quemara, les da una columna de fuego para que pudieran alumbrarse y tener calor en las noches. Y aún así fueron incrédulos. Y esa incredulidad, que es el centro de todo pecado, pues los llevó a no entrar en el reposo de Dios. Y lo dice claramente, véanlo ahí en Hebreos 12, en Hebreos 3:19. Por su incredulidad no pudieron entrar al reposo, en el reposo del Señor. Para nosotros, ¿qué es el reposo del Señor? Mis amados, pues solamente es entrar a la vida eterna, al reino de Dios. Es exactamente eso. Cuando no confiamos en Dios, pues primero perdemos la paz que Dios trae a nuestras vidas. Perdemos la paz que solo viene, que solo Dios sabe dar. ¿Cómo podemos reencontrar la paz? ¿Cómo podemos encontrar la paz? Pues fijando nuestros pensamientos en Cristo Jesús, confiando en Él y escuchándole mientras nos habla a través de sus sagradas escrituras. Amén. Tenemos que orar, mis amados. Tenemos que estar bien atentos a todo esto. Que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame hoy a fijar mis pensamientos en ti. Ayúdame a no vivir en temor y mucho menos en incredulidad. Ayúdame a vivir en confianza. Ayúdame a vivir en paz. Ayúdame a ver tu provisión, tu amor, tu gozo. Ayúdame a ver tu misericordia. ¿Cómo ven, mis amados? Excelente tema el día de hoy, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra.